El siguiente mito feminista del que vamos a hablar es el de los métodos anticonceptivos. La historia oficial es la que presenta el control de la natalidad como un logro feminista, pero a estas alturas creo que a nadie le sorprenderá saber que ellas nada tuvieron que ver. En primer lugar, hace falta distinguir entre los métodos anticonceptivos propiamente dichos, y el aborto, porque, de hecho, quienes consiguieron unos y otros, tenían visiones enfrentadas entre sí. La legalización de los métodos anticonceptivos se consiguió gracias a los esfuerzos de Margaret Sanger, una antiabortista y partidaria de la eugenesia. A pesar de que el revisionismo histórico ha tratado de presentarla como una activista contra el aborto clandestino, lo cierto es que Sanger se oponía a toda clase de aborto. Según sus ideales, los métodos anticonceptivos eran la mejor opción para prevenir que las mujeres abortasen en primer lugar, y que las personas que ella consideraba genéticamente inferiores se multiplicasen en segundo. Su activismo no tenía nada que ver con el feminismo, ni con la libertad de las mujeres. Fue gracias a la fundación de su organización, la Liga Americana de Control de la Natalidad, hoy renombrada como Federación Americana de Planificación Parental, que Sanger consiguió crear el lobby necesario para forzar la legalización de los anticonceptivos. Tras una serie de batallas legales, los jueces dictaminaron que los anticonceptivos debían ser legales bajo prescripción médica. Sanger obtuvo financiación por parte de la familia Rockefeller y su organización continuó creciendo hasta convertirse en lo que es hoy. Mrs. Margaret Slee, president of America's Planned Parenthood Federation, maintains that European women should stop having babies for the next 10 years. Don't you think such a theory, such a radical theory, is antisocial? On the contrary, it seems to me that it is more practical and humane. What about the women who want babies now and in 10 years will not be able to have babies? Rather impractical, don't you think? Oh, John, you do ask hard questions. I should think that instead of being impractical, it is really very practical and intelligent and humane. But Mrs. Slee, in this country, having babies is the only thing left which is both unrationed and untaxed. Do you think we really ought to stop? Well, I suppose a subject like that is really so personal that it's entirely up to the parents to decide. But from my view, I believe that there should be no more babies. Por su parte, el aborto se consiguió también en un tribunal durante el caso de Roe contra Wade, de 1973. El sistema legal estadounidense opera sobre precedentes, de modo que, al obtener esta victoria en las cortes, la ley dejó de perseguir el aborto. En este caso, la acusada había realizado una denuncia falsa por violación, tratando de explotar una excepción legal que le permitiría abortar su embarazo no deseado. Cuando la mentira fue descubierta, la acusada trató de abortar ilegalmente, pero, tampoco teniendo éxito en su segundo plan, acabó metida en un juicio y siendo defendida por la abogada Sarah Weddington. Ahora bien, esta abogada no era feminista, ni buscaba ayudar a su defendida por motivos morales, sino que ella misma había abortado clandestinamente, y por tanto, tenía intereses personales en que el delito fuese eliminado del Código Penal. Años más tarde, la acusada, reconvertida en antiabortista y ultracatólica, declararía haber sido manipulada por su abogada para su beneficio personal. Es cierto, por otra parte, que la colega de profesión de Weddington, Linda Coffey, sí que parecía tener cierta simpatía por el movimiento feminista, y fue ella quien puso en contacto a ambas mujeres, pero lo cierto es que este caso estaba fundamentalmente motivado por intereses personales, y no por ningún ideal político. En cuanto a la perspectiva histórica, la prohibición del aborto fue relativamente reciente y efímera, a pesar de lo que nos quieren hacer creer las feministas. Las leyes contra el aborto no existían durante el siglo XIX porque, simplemente, no eran necesarias. La mujer promedio de la época llegaba a tener hasta 7 hijos, porque un mayor número de hijos aportaba mayores beneficios al hogar, y por tanto, prevenir su nacimiento no tenía sentido. La restricción total del control de la natalidad no llegó a imponerse hasta principios del siglo XX, y no fue impulsada por el deseo de oprimir a las mujeres, sino por los intereses económicos del sector médico. Con el cambio en el sistema productivo y la incipiente demanda de interrupciones del embarazo, eran profesionales ajenos al ámbito de la medicina quienes se habían apoderado del sector del aborto. Esto no le gustó a la Asociación Médica Americana, que veía a los abortistas como competidores e intrusos ajenos a la profesión. Fue por este motivo por el que los doctores comenzaron la campaña de criminalización del aborto, amparándose en las altas tasas de mortalidad que los abortistas sin cualificación profesional estaban causando en sus clientas potenciales. En última instancia, fue el interés económico el que propició la aparición de estas políticas restrictivas y no el sexismo, y estas prohibiciones duraron muy poco, sobre todo en el caso de los anticonceptivos.
Los métodos de prevención del embarazo se legalizaron pocos años después a causa de una organización eugenésica, y para mediados de siglo, el Instituto Americano de Ley ya estaba preparando una ley de presupuestos para el aborto. Finalmente, fue el interés personal de 2 abortistas clandestinas el que legalizó por completo la práctica, y el resto es historia. Y así fue como, una vez más, las feministas se apuntaron el tanto, sin haber hecho nada al respecto. En el próximo episodio hablaremos acerca del derecho a la educación, y como siempre, la lista de reproducción completa estará al final del vídeo. A ver. Hola, Cortana. ¿Eres feminista? Creo en la equidad, la igualdad y la justicia. Por lo tanto, me considero feminista. ¿Y tú? No. La RAE define el feminismo como el principio de igualdad de derechos entre la mujer y el hombre.